Tuvimos solanáceas, creo que se los mencioné. Vamos a ver muchas enfermedades, o acá en esta presentación nos vamos a topar con algunas enfermedades que ya hemos visto anteriormente en otros cultivos hortícolas. Más que todo, ahorita lo que vamos a poder apreciar, pues las condiciones van a ser las mismas y lo que vamos a poder apreciar, diría yo, principalmente va a ser esa sintomatología eh, entre un grupo o entre especies, por así decirlo. Permítanme un momentito. Como les decía, la semilla de las plantas y algunas otras características. Vamos a empezar entonces. Bueno, esta no la habíamos visto y esta la quise poner porque sí se nos puede llegar a presentar una situación como la que estamos viendo en pantalla, Rhizoctonia solani. A Rhizoctonia la hemos visto normalmente en el complejo Damping Off, pero por sí sola no habíamos tenido la oportunidad de ver únicamente a Rhizoctonia, y Rhizoctonia por sí sola presenta ciertas características en cuanto a su sintomatología. Acá en la raíz, acá en la raíz podemos ver esas manchas que forma Rhizoctonia. Obviamente afecta a la raíz, las raíces adventicias, ¿verdad? El desarrollo radicular o la pérdida total. Como les decía, si arrancamos, la raíz está tan débil que se puede quedar en el suelo y nos quedamos únicamente así. Entonces, y aquí tenemos la vista más de cerca, estas como grietas y manchas que quedan acá color marrón son típicas de Rhizoctonia solani. Características generales de Rhizoctonia. Obviamente, Rhizoctonia va a ocasionar un daño radicular, obstrucción radicular, va a provocar la pérdida del sistema radicular, principalmente porque causa una pudrición en ella. Como les había mencionado, mal del taller lo dice acá porque lo hemos visto dentro del complejo Damping Off, pero de Rhizoctonia en algún momento sí se nos puede presentar ella sola. De todas formas, el manejo de Rhizoctonia o manejo de Damping Off pues va a ser el mismo, ¿verdad? O sea, podemos tener el mismo complejo de fungicidas para el control. Entonces, va a provocar el daño directo en la raíz. Se van a ver esas pequeñas puntitos, desde aquí, esas manchas que yo les mostré en la fotografía anterior, esas manchas como alargadas, puntitos quizás cuando empieza, pero conforme va avanzando, son manchas alargadas, colores rojizas, muy características de Rhizoctonia. Dice hundidos, como también en la fotografía anterior yo les mencioné que se formaban unas pequeñas grietas, que es característica de esta. En cuanto a las condiciones adecuadas de la enfermedad, este tipo de enfermedades es característico, muy común en invierno o cuando usamos el río por aspersión y no son suelos poco permeables, que eso quiere decir que se va a formar ese encharcado. Esto favorece a la enfermedad. Temperaturas entre los 20 y los 25. Las plantas pueden ser atacadas durante las primeras 4 semanas, que entonces acá es muy común, que ya lo ubicamos dentro de Damping Off, y a veces en campo, dentro de esa identificación de Damping Off, a veces tenemos un solo hongo y siempre decimos que tenemos un Damping Off. Pero como yo les había mencionado, los fungicidas nos pueden servir. Otro aspecto importante que creo que no está acá, hongos, bueno, aquí se sobreviven en restos de cosecha, que pues obviamente, ¿verdad? Siempre es necesario ese saneamiento en el cultivo, en el área de cultivo. También es bien importante mencionar que lo que hemos venido repitiendo en las presentaciones anteriores, el tema del daño mecánico en el sistema radicular. Puede ser un daño mecánico o un daño provocado por nemátodos, provocado por otros insectos. Por ejemplo, un suelo arenoso, ese movimiento del suelo arenoso puede
a ocasionar unas pequeñas abrasiones, por así decirlo, en el sistema radicular. Bueno, en fin, cualquier daño que ocasione la raíz, dijimos que es una puerta abierta para el ingreso de enfermedades. Por eso es bien importante evitar que suceda esto. Ingeniera, disculpe, solo para informarle que el compañero Gaspar Scholl no ha entrado porque tiene mala señal. Ah, muy bien, pero no está en sala de espera, ¿verdad? Ah, no, no está. No, no está. No tiene señal. Va, está bien, muchas gracias por avisar. De todos modos, cuando pase lista, me hace el favor de recordarme. Bueno, veamos acá. En cuanto al manejo, hablamos del manejo integrado, eso lo vamos a ver después, pero sin embargo nosotros en estas presentaciones ya hemos venido, por así decirlo, viendo el manejo integrado, porque ya hablamos de ciertas técnicas, un complejo de técnicas que nos ayudan a prevenir la enfermedad o al manejo de la enfermedad. Empezamos obviamente con semilla sana y nueva, diría yo lo que les he venido diciendo, semilla certificada. Dentro de la semilla certificada, acá tengo tratamiento de semilla con fungicida e insecticida. ¿Por qué tratamiento de semilla con fungicida e insecticida? A ver, ¿quién me dice? Disculpe, Miss, ¿cuál fue la pregunta? Yo les digo que tenemos el tratamiento de semilla con fungicida e insecticida. Yo les pregunto por qué con insecticida y con fungicida tratamos la semilla. Porque uno puede ser vector del otro, ¿no? Sí, o ocasionar ese daño que va a propiciar o beneficiar el ingreso del otro. Exactamente, esa es la idea, ¿verdad? Estamos protegiendo el sistema radicular de daño ocasionado, por ejemplo, por algunos insectos, que tal vez ese daño no sea tan severo, pero sí me va a dejar la puerta abierta, que es lo que digo yo, o disponible a la planta para que ingrese enfermedades que sí me pueden ocasionar daños mayores. Entonces, por eso es mejor hacer un tratamiento completo con insecticidas y fungicidas. Y luego seguimos acá lo que hemos mencionado, la rotación del cultivo es importante. No sembrar profundidad mayor de 3 centímetros de suelos contaminados. La semilla para evitar que se contamine, ¿verdad? En suelos muy contaminados, arar a 20 centímetros de profundidad. Bueno, aquí tenemos algo de mecanización de suelos que no habíamos mencionado antes. No me deja pasar. Ahí está. Bueno, y acá tenemos otra enfermedad. A ver, ¿quién cree qué enfermedad es esta? Mano de mono. A ver, ¿cuál es? Vean. ¿Nadie? Es Fusarium. El amarillamiento por Fusarium o marchitez por Fusarium. Aquí podemos ver el amarillamiento. Dijimos que el amarillamiento es una sintomatología secundaria del daño directo en el sistema vascular y sistema radicular y haces vasculares de la planta, esta coloración marrón en las raíces. Si nosotros hacemos un corte longitudinal es bien característico de Fusarium y entonces vamos a encontrar el amarillamiento y posteriormente el marchitamiento y muerte final de la planta. Fusarium oxysporum, entonces la sintomatología, como habíamos mencionado, planta pequeña, marchita, el proceso de muerte, que es el amarillamiento, viene por este proceso de muerte en el caso de Fusarium, que posteriormente es el marchitamiento y muerte, distribuida en focos, como lo vimos en la imagen anterior que teníamos acá en una manchita amarilla, ese se va presentando por focos. La enfermedad causa una maduración temprana, esa necesidad de la planta de sobrevivir. A eso se debe la maduración temprana. La planta está muriendo. Entonces, ese instinto natural del ser vivo de sobrevivencia o de perpetuar la especie, entonces provoca una maduración rápida, temprana. La floración
como les digo, el instinto natural del ser vivo de propagar la especie, la maduración, la floración para poder propagar la especie, o sea, poder dar semilla, ¿verdad?, en la planta. Las raíces presentan el color café rojizo que ya vimos, ¿verdad?, que es característico de Fusarium. Fusarium es frecuente en zonas húmedas y cálidas. Es un problema, es un dolor de cabeza muy grande ya tenerlo en el suelo. Con suelos arcillosos o mal drenados se ven favorecidos. La siembra continua del frijol favorece la presencia de la enfermedad. Es bien importante la rotación. Sin embargo, como les digo, Fusarium, cuando tenemos el historial de Fusarium, es importante hacer un manejo preventivo del suelo antes de la siembra. Eso es bien importante. El hongo sobrevive en restos de cosecha, pero como les digo, también en el suelo, por eso es importante el manejo del suelo antes de la siguiente siembra. El manejo integrado, cuando hablamos acá, semilla sana, certificada, estamos hablando, bueno, aquí estamos garantizando lo que estamos sembrando, pero evitar llevar la enfermedad al campo. Pero si ya la tenemos en campo, entonces tenemos que hacer, como les digo, empezar desde antes de la siembra de preferencia. Evitar siembras muy tupidas. ¿Se acuerdan? Hace unos días hablábamos de la densidad de siembra, o sea, qué tan cerca, cuántas plantas estoy sembrando en un área. Eso es bien importante y aquí ya lo estamos hablando, ¿verdad? Aquí estamos hablando de densidad de siembra, es decir, cuántas plantas por un área, ya sea por manzana, por surco, etc. Esto para evitar lo que hablábamos también del microclima, ¿verdad? La rotación del cultivo y el tratamiento de semillas. Aquí tenemos otra enfermedad. A ver, ¿quién me dice qué enfermedad es esta? A ver, ¿quién? ¿Alguien? Milium. Se confunde, ¿verdad? Se puede confundir fácilmente por Milium, por eso les preguntaba. Ahorita les voy a decir. Si me permite avanzar acá. Ahí está. Es esclerotinia. Si se recuerdan, cuando yo les he venido hablando de esclerotinia, les digo esclerotinia, presenta ese moho blanco en la base del tallo, que es bien común. Podemos encontrar esclerotinia a nivel de las ramitas. En la ramita podemos encontrar ese micelio blanco y luego provoca la marchitez. Acá, creo que aquí no se aprecia bien, solo se ve la ramita muerta, pero no veo el micelio. Pero en campo podemos ver, por ejemplo, a veces esta fotografía y podemos ver, por ejemplo, aquí en donde se ve la marchitez, el micelio blanco de esclerotinia. Entonces, esclerotinia dijimos que era fácil de identificar por la presencia de esa masa algodonosa, ese micelio blanco que se va a presentar en la planta. Esclerotinia se ve muy favorecida por ese microclima que se forma entre plantas. Se da mayormente en regiones calientes de 25 a 35 grados. Esto combinado, por ejemplo, con una lluvia previa y luego viene al día siguiente el sol radiante, estas altas temperaturas, que provoca obviamente esa alta humedad relativa, eso va a favorecer grandemente a esclerotinia. Suelos arenosos y ácidos también favorecen a esclerotinia, se presentan en parches, plantas amarillamientas y caída de hojas temprano, pero lo más importante es que sí vamos a ver el micelio blanco, que nos va a ayudar a identificar rápidamente la enfermedad. Cerca del suelo se notan lesiones oscuras y acuosas, que es donde se va a formar inicialmente, en la mayoría de los casos, ese micelio blanco y la masa del color blanco, que es el micelio, ¿verdad? Nuevamente,
las recomendaciones, la semilla certificada, el manejo de restos de cosecha, la limpieza en general del área de cultivo, ¿verdad? Suelos contaminados que no tengan problemas de erosión, ararlo a 20 centímetros de profundidad. En cuanto al control químico, a ver quién se recuerda qué podemos utilizar acá en control químico. ¿Qué dijimos? El liprodione, dijimos que era muy bueno. Tenemos el azoxastrobin más clorotalonil, el piraclostrobin más el boscalid. El clorotalonil por sí solo también. ¿Y este qué es? ¿Alguien que me diga? La falsa mancha anular, no. Exactamente. Bueno, no, en realidad es Phaseriopsis y Sariopsis griseola, que es la mancha angular. Ahorita vamos a ver la falsa mancha angular. Acá podemos ver la esporulación del hongo. Tenemos las manchas pequeñas y bien formadas. Yo creo que en la siguiente enfermedad tengo la falsa mancha angular, donde vamos a poder ver la diferencia de estas pequeñas con la falsa mancha. Entonces, temperaturas intermedias 18 a 28 grados, periodos de lluvias alternados con días secos. ¿Por qué? Porque favorece la humedad relativa. Esto es bien importante. Entonces, para estar pendientes principalmente del monitoreo de enfermedades en general, porque esta situación favorece a muchas enfermedades. La planta puede ser atacada desde 2 semanas después de la siembra hasta el llenado de la vaina. O sea, es una enfermedad que podemos encontrarla prácticamente durante todo el ciclo del cultivo. Siempre lo mismo, ¿verdad? Lo que habíamos venido hablando, así que no voy a decir mucho acá. Las semillas certificadas, los restos de cultivo, la rotación. Dentro de los fungicidas, azoxastrobin, benomil, carbendazim, epoxiconazol, Maneb y oxicloruro de cobre. Yo creo que aquí sí viene la falsa mancha. Acá está, ¿ve? Entonces, como ustedes pueden ver, son más grandes. Son manchas más grandes. Siempre va a formar estos cuadritos o ángulos, que ahí es donde nos confunde un poco. Entonces, sí es afelencoides, la falsa mancha angular. No hay esporulación, obviamente, ¿verdad? Porque no hay hongo. Entonces, de afelencoides, ¿qué decimos? Se presenta en regiones con temperaturas moderadas, similares a la mancha angular, ¿verdad? Se disemina por el salpique de lluvia. Así es como se disemina estamos hablando de un nemato, ¿verdad? Así es como se puede diseminar, puede sobrevivir en plantas de arroz o maleza. ¿Esto por qué es importante? Porque yo acá ya sé más o menos quiénes son esos hospederos alternos en quien yo tengo que poner una especial atención. Aparte de la maleza como tal, sino también como hospedero alterno. Evitar siembras de frijol después de arroz. ¿Por qué? Por lo mismo. Es lo que yo les decía de la importancia de saber cuáles son esos hospederos alternos. Porque yo puedo rotar, pero si yo desconozco esta información, entonces es muy común decir, bueno, leguminosas y gramíneas, sí puedo hacerlo. Por lógica diría que sí, pero cuando yo tengo este tipo de información, entonces ya sé que no, porque entonces simplemente le estoy dando al agente causal, voy a decirlo así general, que puede ser una bacteria, un virus, un nematodo, que pueda él continuar sus generaciones. Eliminación de malezas, plantas voluntarias de arroz. Ahora ya sabemos bien cuáles son esas plantas voluntarias, ¿verdad? Uso de cobertura y labranza mínima. Aquí hablamos nuevamente del manejo de la densidad, ¿verdad? Es importante. ¿Por qué es importante el manejo de la densidad? Porque se transmite por salpicadura de lluvia. Entonces, entre más cerca estén, más fácil va a llegar, o salpicadura puede ser de riego por aspersión, va a caer la gota
para poder contaminar a la planta vecina. Entonces, ahí es importante el manejo también de las densidades de siembra. Y este está fácil, a ver, ¿cuál es esta? ¿Cuál? Nadie. ¿Teca bacteriana, ingeniera? No. Pero sí tiene razón en confundirse, porque como solo es una fotografía, no puede ver el siguiente detalle que ahorita lo voy a mencionar. El detalle es que aquí estamos viendo estos puntitos marrones, pero en realidad es la floración. Pero en esta fotografía tiene razón, no se aprecia bien, entonces tiene razón en confundirse. Es la roya. Es una enfermedad muy, muy importante en leguminosas, en frijol, en ejote. Nos puede llevar a la pérdida, una roya mal manejada nos puede llevar a la pérdida del cultivo. Es favorecida en ambientes con temperaturas 17 a 27 grados, con lluvias frecuentes, la alta humedad relativa, los periodos prolongados de rocío. Se disemina pues obviamente muy fácilmente, acá no lo dice, pero se disemina muy fácilmente con el viento. Entonces, a veces la combinación de esto y también en estas épocas de diciembre que tenemos este tipo de temperatura en algunos lugares donde se siembra frijol y entonces es bien complicada el manejo de la roya. Es importante la rotación de cultivo, eliminación de los restos de cosecha, las plantas voluntarias obviamente también, ¿verdad? Y el manejo de la densidad de siembra. Acá en todas estas no he mencionado, pero en el material, cuando uno compra la semilla, el día de hoy no lo había mencionado, es bien importante leer, porque por ejemplo hay algunas especies que van a presentar cierta tolerancia a algunas enfermedades. Incluso hay escalas de tolerancia a enfermedades, por ejemplo, que pueda decir en el instructivo o en la hoja de la información de la semilla, puede decir poco tolerante, susceptible, medianamente tolerante, altamente tolerante a X enfermedad. Entonces, eso también es importante considerarlo en cuanto a la semilla, no solo la semilla certificada, sino que saber la descripción de ese material genético para tomar el criterio de elegirlo, ¿verdad? Claro que esto tiene que ir acompañado con algunas características del mercado, ¿verdad? Porque a veces puede ser que vamos a encontrar alguna especie X que es altamente tolerante a una enfermedad que es una enfermedad muy importante en ese cultivo, pero que las características del cultivo no cumplan con el requerimiento del mercado o la demanda del mercado. Entonces ahí tenemos un problema. Y por eso es que muchos lo puedan sembrar poco. Es un material que tal vez se venda poco por esta misma razón. Bueno, entonces en cuanto a fungicidas, azoxystrobin, carboxin, clorothalonil, oxicarboxin, el cobre, que es muy bueno para la rotación, el sulfato de cobre pentahidratado, oxicloruro de cobre. Ahora, dentro del tema de las bacterias, tenemos a Xanthomona. Xanthomona se caracteriza porque de alguna forma, disculpen la redundancia, forma manchas angulares. Xanthomona empieza por el borde de la hoja y tiene este tipo de desarrollo de la mancha, formando estas manchas angulares. La vez pasada lo vimos también. Y es una de las características de ella, la formación de la mancha angular. Xanthomona, pues obviamente es bacterias, normalmente vamos a tener dolor de cabeza de bacterias en época de lluvia, lluvias frecuentes con temperaturas altas, van a favorecer la enfermedad. Dice la planta es susceptible desde la germinación hasta el llenado de vainas. En cualquier momento de la fase del cultivo podemos llegar a tener nosotros
problemas con xantomonas. En el caso de xantomona, como les digo, va a empezar en el borde de la hoja. Usar semillas certificadas libres de bacterias, lo mismo, ¿verdad? La rotación del cultivo, eliminación de plantas enfermas, todo esto ya lo habíamos dicho. El uso de antibióticos resulta caro y propicia la resistencia en el patógeno. Aquí está lo que también ya hemos venido diciendo, entonces por eso mejor recomendamos los cobres y obviamente la detección temprana de xantomona. Eso es bien importante de las bacterias, ¿verdad? Para poder emplear el cobre. Tenemos cobres sistémicos y cobres de contacto. Esta sí me la van a decir, a ver cuál es. El virus del mosaico dorado del frijol o mosaico amarillo, mosaico dorado, es fácil de identificar porque como su nombre dice, este mosaico dorado amarillo es ese mosaico amarillo fuerte característico del frijol. Se va a presentar en zonas calientes, los síntomas empiezan a notarse solo 5 días después de la invasión. Bueno, aquí ya dice, ¿verdad? Lo que les quería mencionar, mosca blanca es el vector de este virus, que es bien importante el manejo de la mosca. La enfermedad se transmite también por semillas, por eso la semilla certificada. ¿Por qué? Porque la semilla certificada van a estar las casas semilleristas donde van a tener áreas libres de la enfermedad, con un manejo bien adecuado para evitar precisamente que se transmitan este tipo de enfermedades por semilla. ¿Qué pasa si no se hace y es semilla certificada? Las casas semilleristas se pueden ganar una demanda. Entonces, por eso es que sí tenemos esa garantía nosotros en un 95% o 99%, mejor dicho, de que suceda. Si no, este es un tema legal muy grande que se pueda presentar a estas empresas. Entonces, por eso incluso ellas pueden tener, como les digo, lugares especiales, terrenos donde no se encuentre la plaga, donde sea de muy baja prevalencia, todas las medidas de seguridad para evitar que estas enfermedades que se transmiten por semillas, el material que ellos vendan sea ese material de diseminación. Eliminación de malezas y plantas voluntarias es bien importante también, pero lo más importante para el manejo es el manejo del vector de la mosca blanca. Estamos hablando entonces de proteger a la planta para evitar que la mosca blanca llegue a contaminar nuestras plantaciones. Aquí se acabó la presentación. Entonces, por eso es que es bien importante en días anteriores, si se recuerdan, nosotros vimos los microtúneles, vimos los macrotúneles, que son bien importantes. Por ejemplo, en el caso del ejote se utilizan microtúneles, algunas personas usan macrotúneles. En el caso de la arveja, que es otra leguminosa, para proteger a la arveja de enfermedades, lo que usan a veces en tiempo de invierno son solo unos techitos para evitar esa lluvia directa sobre la planta que va a propiciar el desarrollo de ciertas enfermedades. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es una reducción de la incidencia de la enfermedad. A controlar, ese es literalmente lo que se hace, es el manejo de la enfermedad, porque puede ser que siempre tengamos problemas, pero es una herramienta más para evitar esa incidencia. Eso combinado con otras prácticas como el manejo fitosanitario con los agroquímicos, el control de malezas, todo esto pues va a favorecer o nos va a ayudar al control de la enfermedad. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Ingeniera, ese es el cultivo de frijol y todo eso. Sí, estamos hablando de las leguminosas.
Por eso les mencionaba la arveja que utilizaban el techito, que en el ejote esto no se ve. El ejote más que todo utiliza los macrotúneles, principalmente microtúneles en áreas donde hay alta incidencia de mosca. Y el techito en arveja, porque estamos hablando de leguminosas, en el techito en arveja se usa más que todo en invierno para evitar el daño directo de la lluvia, que va a favorecer el desarrollo de ciertas enfermedades. Bueno, no sé si alguien tiene otra duda. Bueno, entonces ahora les preparé un juego en Kahoot. Es pequeño también para que nosotros podamos ir viendo enfermedades y todavía por ahí creo que sí, ahí metí otras enfermedades que no hemos visto acá, pero que han venido siendo muy repetitivas en el tema de que hemos visto hortalizas, pero yo quiero que las vean nuevamente en el tema de, ¿cómo es que se llaman estos? De leguminosas. Entonces, permítanme, ahorita les voy a compartir. Creo que tiene solo 8 o 9. Bueno, empezamos con enfermedades leguminosas. ¿Van a ver algunas? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco. 8 tiene nada más, es cortita. Muy bien. Esclerotinia, si ustedes pudieron apreciar, en esta fotografía que yo les puse, vimos sintomatología de esclerotinia, se dieron cuenta en las vainas. Eso no lo habíamos visto anteriormente y también se nos puede presentar esto en campo, tener la sintomatología. Habíamos hablado de sintomatología en el cuello, que es lo más común. Yo les he hablado en las ramitas, que causa esa marchitez en la rama y podemos encontrar siempre esa masa blanca del micelio en las ramas, en los tallitos, y ahora la estamos viendo en vaina. Muy bien, y empieza la puntuación. Bam, bam.
mal de almácigo, lo estábamos viendo muy general, ¿verdad? Entonces, cuando estamos viendo ese adelgazamiento del tallo, ahí no pudimos apreciar los detalles específicos de qué más había, en qué más síntomas había ahí. Entonces, ahí tenemos claramente un mal de almácigo. Si inspeccionáramos más, pero o sea, viendo la sintomatología, de repente pudiera haber sido específicamente un fusarium, pero ahí no lo podíamos ver. Entonces, mal de almácigo. Muy bien, sigamos. Muy bien, 7, los felicito. Esta enfermedad no se las había yo puesto en la presentación. Botrytis característica, ¿verdad? El famoso moho gris. La hemos venido viendo en hortalizas, la vimos en leguminosas, no, ¿cómo es que se llama? En solanáceas, creo que vimos ejemplo en solanáceas, vimos en crucíferas. Botrytis la podemos encontrar en cualquiera de estas hortalizas y aquí está el ejemplo en leguminosas. En arveja podemos encontrar botrytis tanto en hoja como en la vaina de la arveja presentando ese característico moho gris. Y quiero ver cuántos acertaron. Botrytis 7, muy bien. Muy bien, felicitaciones a la mayoría fusarium. Así les había mencionado, hacemos un corte longitudinal en la raíz y vemos qué apariencia tiene la raíz. Tiene esa coloración marrón, es un síntoma muy característico de daño por fusarium. Ay, ve, aquí no les puse la respuesta correcta. ¿Y por qué no se las puse? Excursiones, eso no lo sabía yo. Bueno, sigan contestando. Excursiones. Sí,
Yo no sé en qué momento me cambió eso con excursiones. Ah, ya sé por qué. Vean, pues, sí puse la respuesta correcta. Lo que sucede es que bueno, voy a empezar a hacer la explicación de la clase. Dentro de los insectos vectores de enfermedades viróticas de importancia, dijimos que teníamos a las moscas blancas, trips, y los pulgones o ánfidos. Lo que ustedes están viendo, lo que ustedes vieron en pantalla es una ninfa de un trips, pero trips en inglés es un viaje, entonces me hizo la traducción esta cosa a excursiones. Ahorita estoy cayendo en cuenta por qué me puso excursiones. Lo que ustedes vieron es una ninfa de trips, por eso también yo pudiera entender que se confundieron un poquito con pulgones, pero ahí no había cornículos, se veía el insecto así como gordito, blando, pero el pulgón se caracteriza por presentar esos cornículos. Ustedes vieron una fase inmadura de trips. Entonces ya saben las excursiones. Muy bien. Muy bien. Roya, ¿verdad? En esta fotografía sí era más fácil poder ver pústulas. En la anterior que yo les puse en la presentación, cuando alguien me dijo peca bacteriana, en sí la fotografía era un poco confusa, pero acá sí se veían, en el en B se podía apreciar bien la pústula de la roya. Muy bien, virosis. La deficiencia de nitrógeno no podía ser porque la clorosis por una deficiencia de nitrógeno es más generalizada, no forma ese mosaico. Muy bien. Y la última. Ah, esa la volví a poner. Sí, esa la volví a poner y todavía me contestaron otras cosas. Es esclerotimia. Muy bien.
Entonces, veamos tercer lugar a 1. Segundo lugar con 6 de 8, Chabelo. Y primer lugar de 7 de 8, chan, chan, Selvin Sánchez. Muy bien, Selvin, felicitaciones. Excelente. Esta presentación era más de ver si pusieron atención en la clase. Los felicito. Muy bien. Entonces, si alguien tiene alguna duda. ¿Todo claro? Voy a empezar a pasar lista. Entonces están atentos. Aquí. Denme un momentito, les voy a pasar lista. Entonces empiezo con Joseph Fernando. Joseph. Joseph, ¿no? Entonces, Wesley. Presente, ingeniera. Permítanme. Ahorita lo arreglo.